En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre. Ya ustedes se hacen una idea. Muchedumbre es algo que no son 500, que son miles, siguiendo a Jesús. Y de seguro, pues muchos se sentían allí, nosotros somos de los que seguimos a Jesús, nosotros somos de esta caravana grandiosa, nosotros somos de los victoriosos que seguimos a Cristo Jesús, nosotros sí que somos de los escogidos porque somos los que vamos siguiendo a Jesús. Seguramente ellos iban echándose florcitas camino a Jerusalén. Pero vean lo que sucede. Jesús, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede entrar mi discípulo. Miren cómo cambia aquella perspectiva de los seguidores. Una muchedumbre que seguía a Jesús casi en el triunfalismo. Pero de repente Jesús les hace reaccionar, porque Jesús no ha venido ni está aquí para ganar votos. Jesús no vino hacer de olas de triunfalismo. El reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, que al caer a tierra va creciendo y poco a poco, sin darse cuenta, se convierte en un gran arbusto. Jesús bien pudo haber aprovechado aquella muchedumbre para crear en el corazón de ellos un triunfalismo barato. Jesús bien pudo aprovechar esa gran muchedumbre para que le siguieran ovacionando, para que le siguieran con vivas y aplausos. Pero Jesús no vino a construir un reino sobre arena. Cuidado con la levadura de los fariseos, esa levadura dañina, venenosa. Cuidado, dijo Jesús. El que quiera seguirme, que renuncie a lo más sagrado de su vida, a lo que más ama, como puede ser tu misma familia. En esta exigencia, hermanos, tu familia está en segundo plano. En esta exigencia, Dios ocupa tu primer lugar. Por encima de tu familia, por encima de tus pertenencias, por encima de todo lo que a ti te gusta, te atrae o te da placer, por encima de todo está Jesús. Y aquí, hermanos, todos saldrán ganando si ponen a Dios por encima, hasta de su propia familia, de tu propia familia. Todos saldrán ganando, porque es diferente amar la familia o querer la familia o estar en una familia sin Dios que estar en una familia en Cristo Jesús. ¿Quién sale ganando? Tú. Cuando pones a Dios por encima de todo, tú sales ganando porque desde Dios sabes valorar a tu familia. Porque desde Dios sabes valorar cuánto tienes. Jesús los hace reaccionar y ahora nos hace también a nosotros reaccionar. ¿Cuáles son las exigencias que Dios pone en nuestra vida para seguirle? Las mismas
¿Qué es lo que más te impide seguir a Jesús? ¿Qué es lo que te impide estar en la iglesia? ¿Qué es lo que te impide abrazar los sacramentos de la iglesia? ¿Qué es lo que te impide amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cuáles son esas cadenas que te atan, que te envilecen, que te destruyen, que te humillan? Jesús ahora nos exige desprendimiento. Jesús ahora nos exige ponerlo a Él por encima de todo. ¿Cuántos hemos tenido experiencias con Dios? Experiencias que han quedado por el descuido en el tintero, en el baúl de los recuerdos. ¿Cuántos aún su propio bautismo lo recuerdan con ojos bonitos porque lo tienen en un álbum fotográfico, sin vivir su vida cristiana, sin vivir su bautismo, sin vivir como cristianos? ¿Cuántos incluso han tenido una experiencia de encuentro personal con Jesucristo a través de un retiro espiritual? Comenzaron y se quedaron como una llamarada de tusa. ¿Cuántos han tenido encuentros de conversión con Cristo Jesús y ahora viven como tizones apagados? Y ahora son cristianos aguados. Aguados. Escuchemos lo que dice el Evangelio. ¿Quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: ese hombre comenzó a construir y no pudo terminar. Empezó, pero se quedó a medias. Empezó bien bonito, pero se quedó a medias. Fue al retiro, pero se quedó a medias. Iba a misa, pero es alguien a medias. Y comienzan a burlarse, dice. Y el que se burla es Satanás. El enemigo, el demonio, se burla. Ja, 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 ja. Y dice que fue al retiro. Eso te lo dice el demonio. Ja, ja, ja. Y dice que va a misa el domingo. Pobrecito, me das lástima. Ja, ja, ja. Y te hago como yo quiero. Te zarandeo como yo quiero. Te hago pedazo como yo quiero. Estás a mi servicio, pollito. ¿Ven? ¿Cómo podemos quedar a medias? Por eso es que dice la palabra: el que persevere hasta el final tendrá vida eterna. Hoy se nos pide esto: perseverancia. Perseverancia, y esta perseverancia consiste en cargar con la cruz de cada día, pero apenas la cruz me estorba, pego el brinco. San Juan Pablo I decía: cuando quieres resistirte a seguir a Jesucristo, abraza a Cristo crucificado. Y alguna espina de su corona te va a pinchar. Alguna espina de su corona te va a hacer reaccionar.
Y es que él vivía en la humildad. Esto, hermanos, es importante para seguir a Jesucristo, la humildad. Porque si no hay humildad en las primeras de cambio, sos el primero que te echas para atrás. San Juan Pablo I decía, y eso lo repitió el Papa Francisco esta mañana: Señor, escribe, le decía, en mi pobre polvo que soy, en mi nada, pues, en ese polvo del que ahora habla precisamente el Salmo, ¿no? Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. En mi pobre polvo escribe, Señor, en mí. Escribe en mí. La humildad. Pronuncia una palabra en mí, Señor, en mi nada, en ese polvo, en ese barro. Señor Jesús, le decía San Juan Pablo I a Jesús: acéptame como soy y hazme como tú quieras. Mira qué bello esto. Acéptame como soy, en todos mis pecados, en todas mis sombras, en todas mis heridas, en mi historia. Acéptame, Señor, pero hazme como tú quieras. En este camino hemos de seguir a Jesucristo. Y en un camino alegre y gozoso, como lo fue Juan Pablo I. En unos pocos meses lo nombraron el Papa de la sonrisa. Y no de esa sonrisa cosmética, no de esa sonrisa de payaso, sino de esa sonrisa que viene de tener a Dios en el corazón. Es la sonrisa, es la alegría del alma. Y a eso estamos llamados, a ser iglesia, iglesia de la alegría. No la iglesia de la queja y de la queja y de la queja y de la queja y del resentimiento y del resentimiento y de me las pagarás y así como me ven así yo voy a ver y así como me hacen así voy a hacer yo, que conmigo nadie se mete y el que se meta ya verá lo que le va a pasar. Dios mío poderoso, llamados a ser la iglesia de la alegría. La iglesia que se entusiasma, la iglesia que ve más lo positivo que lo negativo que hay en nosotros. Y así, hermanos, creceremos y en ese camino le daremos de verdad la gloria al Señor. ¿Cómo impacta la carta del apóstol Pablo a Filemón? Querido hermano, yo Pablo, ya anciano y ahora además prisionero por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo a favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel. ¿Cómo se llama? Onésimo. Era esclavo de Filemón. Entonces existía eso, esclavitud. Como hoy. Te lo envío, recíbelo como a mí mismo. Mira qué hermosa carta más bella. ¿Por qué no hacemos una tarea ahora? Haz una carta de un hermano y mándasela a Dios, pero de aquel que te hace la vida de palito, vaya, de cuadritos, vaya. De ese hermano que tú sientes que es una arenilla en
el zapato, que es una espina en la chancleta, vaya, hazle una carta y dile al Señor, recibe a mi hermano fulano de tal como me recibieras a mí. Escúchalo como me escucharías a mí. Ámalo, Señor Jesús, como tú me amas. Porque este hermano, porque esta hermana tiene el mismo valor que yo tengo, porque él y yo hemos sido comprados con el precio de tu propia sangre. Señor Jesús, derrama en este hermano bendición, derrama alegría en este hermano, gózate en este hermano como te gozas en mí. Bendícelo como me bendices a mí. ¿Qué tal si hacemos una carta así? Y aunque después la quemen. Pero, ¿qué carta más bella la que el apóstol Pablo hace de Onésimo? Recíbelo como me recibieras a mí. Eso solo lo puede hacer el que sabe amar. Y por eso se entiende cuando las madres están en paso de muerte o ya los días se están acercando, encomiendan al más débil de los hijos a alguien. Cuídame, por favor, a fulano de tal. Cuídame, por favor, a fulana de tal. Y piensan en el más débil de todos los hijos. Porque eso que hagas con fulano de tal es como que me lo estés haciendo a mí. ¿Por qué hacen eso estas madrecitas? Porque saben amar. Y el apóstol Pablo tiene un espíritu de humanidad impresionante. Y a esto estamos llamados todos. A ser, como dijo Juan Pablo II, San Juan Pablo II, expertos en humanidad. Expertos en humanidad. ¿Qué significa? De que eres prudente antes de decir las cosas y vas a herir, vas a dañar. Primero piensas cómo decirlas y si al decirlas vas a herir, mejor cuchillo, date en tu vaina, que en boca cerrada no entra mosca. Expertos en humanidad, amables, hermano, amables. No pedantes, no pésimos. Si vas a corregir a alguien, acuérdate que sos cristiano, no sos un capataz, coronel, cacique, sino un hermano que corriges con amor, con cariño, amables. Si no puedes hacer un favor, pues dile con toda tu sinceridad, en otra ocasión será. Amabilidad, respeto, cariño, afecto. ¿Ve? El apóstol nos da este bello ejemplo. Y esto, hermanos, es ser cristiano. No hay cosa que da tan mal testimonio que un cristiano viva su fe como cáscara rabia, como cáscara de quina. No hay testimonio más feo que un cristiano sea de esos que hasta se alardean decir yo soy de mecha corta, como que si fuera una gran virtud. Y que hay que saber hasta en qué momento hay que decirle buenos días, porque ciertas horas del día ni lo voltee a ver, porque va a explotar el volcán de Chaparrastique. Pues esto es ser cristiano, tener también un espíritu humano de amor, de cariño, de afecto. Ave María Purísima.